Esa es otra cosa. A ver si me ponen el sermón. Hemos estado estudiando asuntos problemáticos del Evangelio en la Iglesia Adventista. ¿Por qué? Porque como todas las cosas, a veces hay malentendidos, a veces no lo hemos estudiado a fondo, muchas gracias. Y hoy quiero entrar en uno de los temas que es específico a nosotros los adventistas. Una de las más importantes doctrinas para la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el mensaje del santuario. Esta es la presentación que la Iglesia hace de esta doctrina fundamental en el libro Las 28 Doctrinas, donde presenta lo que creemos. Y dice así: hay un tabernáculo en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el ser humano. En él Cristo ministra a nuestro favor, poniendo a la disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido una vez por todos en la cruz. Cristo fue inaugurado como nuestro gran sumo sacerdote y comenzó su ministerio intercesor cuando ascendió al cielo en 1844, al final del periodo profético de los 2300 días. Entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. Sigue diciendo: es una obra del juicio investigador que es parte de la última disposición de todo pecado, tipificado por la purificación del santuario hebreo antiguo en el día de la expiación. El juicio investigador revela a inteligencias celestiales quienes de los muertos duermen en Cristo y por lo tanto en Él son considerados dignos de tener parte en la primera resurrección. También manifiesta quién de entre los vivos está permaneciendo en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y teniendo la fe de Jesús. Y en él, por lo tanto, está listo para ser transformado y trasladado a su reino eterno. Este juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que han creído en Jesús. Esta doctrina única de nuestra iglesia, desgraciadamente, no ha hecho un impacto positivo en la iglesia cristiana en general. Es más, ha sido atacada primero por eruditos no cristianos y más recientemente por algunos de nuestros propios teólogos. ¿Quiere esto decir que hemos estado siguiendo fábulas astutamente ideadas? Mi sincera creencia es que nuestros pioneros, que primero formularon esta doctrina de su estudio de la Biblia y que después fue aprobada por Elena G. de White, fueron guiados por Dios. Y a pesar de sus limitaciones, formularon esto de la Biblia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en los siguientes 4 estudios, la mayoría de los cuales van a suceder los miércoles, como parte de esta serie, es cuidadosamente y honestamente examinar esta doctrina sobre el santuario. En este estudio consideraremos el mensaje del santuario y luego en los siguientes 3 estudios examinaremos los eventos de 1844 y finalmente el juicio investigador.
Después de la muerte de los apóstoles, el liderazgo de la iglesia cayó en las manos de creyentes gentiles, los que se conocen como los padres de la iglesia, en su mayoría griegos. Ellos encontraron muy poco valor en la doctrina del santuario. Para ellos pertenecía a la dispensación judía. Consecuentemente, la verdad del santuario llegó a ser obsoleta hasta el siglo XIX, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día le dio importancia. Ustedes tienen que entender que durante esa etapa muchas cosas sucedieron para pervertir la iglesia. Los griegos, sobre todo si usted lee Platón, fueron los que propusieron la inmortalidad del alma. Fue a través de ellos y el proponente católico de esa iglesia, San Agustín, que entraron las ideas de Platón y Aristóteles a la iglesia, entonces la iglesia católica. Y entraron muchas creencias que no están respaldadas por la Biblia y que por lo tanto nosotros no aceptamos. Una de las cosas que sucedió es que Roma estaba persiguiendo a los judíos, y como los judíos, que fueron los primeros dirigentes de la iglesia cristiana, guardaban el sábado, ellos dijeron: nosotros no queremos guardar el sábado. Así es que la práctica de guardar el sábado se fue perdiendo aún antes de que Constantino lo hiciera oficial. Parte del reto fue el siguiente: después de que Cristo muriera y los discípulos se encontraran con Él, ellos querían tanto repasar lo que su maestro les había enseñado, que ellos tenían servicios todas las noches, se juntaban todas las noches, todos los días. Por lo tanto, se juntaban también el domingo en la noche. No fue muy difícil después para los gentiles decir: simplemente nos vamos a juntar el domingo en la noche. Pero muchas cosas entraron en la iglesia entonces, y no fue hasta el siglo XIX que Dios restauró muchas de esas verdades a través de esta iglesia. Es nuestra contribución teológica de más importancia al cristianismo, aunque ellos no lo aprecien. Como ya dije, su impacto ha sido tanto controversial como negativo. ¿Por qué es esto? ¿Por qué puede ser que hemos cometido el mismo error que la nación judía cometió? ¿Cuál es ese? Miren lo que dice Hechos. Nuestros antepasados tenían en el desierto el tabernáculo del testimonio, hecho conforme Dios le había ordenado a Moisés, según el modelo que éste había visto. ¿Qué modelo creen que era ese? El del cielo. Después de haber recibido el tabernáculo, lo trajeron consigo bajo el mando de Josué, cuando conquistaron la tierra de las naciones que Dios expulsó de la presencia de ellos. Allí permaneció hasta el tiempo de David, quien disfrutó del favor de Dios y pidió que le permitiera proveer una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien construyó la casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construiréis?, dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas las cosas? Qué atrevimiento, ¿ah? Tercos, duros de corazón y oídos,
Vosotros sois iguales que vuestros antepasados, siempre resistís al Espíritu Santo. Palabras duras. El propósito de Dios a través del santuario no era apuntar a edificios y muebles, aunque hay un santuario literal en el cielo, sino para revelar su plan de salvación en Cristo. El santuario es el modelo. No, todavía no. Ahí está. El santuario es el modelo maestro de Dios para ejemplificar la redención a través de él. Ha revelado todo el plan de salvación de principio a fin. Ahí está. Por alguna razón me adelanté. Su misión terrenal, como también su ministerio celestial, está revelado en el santuario. Es su ayuda visual para mostrar claramente a la humanidad las diferentes etapas de nuestra redención, y a través de su Hijo Jesucristo es su muéstrame y dime. En inglés dicen show and tell. En la encarnación, Dios unió la divinidad de Cristo a nuestra humanidad corporativa que necesitaba ser redimida. Esto lo calificó para ser nuestro sustituto y representante. Luego, por su vida perfecta y muerte sacrificial, completamente redimió la humanidad, toda la humanidad. En la resurrección, Cristo levantó nuestra humanidad purificada y glorificada, que llevó al cielo para representarnos en su ministerio sacerdotal. Él continuará este ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial hasta que el gran conflicto llegue a su final, cuando el pecado sea erradicado y la sempiterna justicia sea introducida al universo. Esto, en resumen, es el completo propósito del mensaje del santuario. Es para darnos a los humanos un cuadro más claro del plan de salvación, para que nuestra fe en Dios y nuestra esperanza futura llegue a estar completamente establecida. Y la tristeza es que, habiendo dado Dios todo eso, los israelitas no lo entendieron. Ellos se enfocaron en los sacrificios que tenían que llevar, y no hay muchos indicios de que entendieron el simbolismo que tenían frente a ellos y la bendición de tener la presencia de Dios. Así es que vamos a ver unos puntos. Primero, el santuario era el modelo maestro del plan de salvación de Dios. Y aquí estamos comparando Éxodo 25:8, que dice: después me harán un santuario para que yo habite entre vosotros. Imagínense qué privilegio el tener a Dios ahí con ellos, el ver esa columna de fuego o esa nube que estaba sobre el santuario. Y se compara con Juan 1:14, que dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es más, se dice de Jesucristo que vino a ser un tabernáculo con nosotros, y eso es importante. En Hebreos 9, 1 al 5, leemos lo siguiente. Después vamos a leer 9 y 10. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo,
estaban el candelabro, la mesa con los panes consagrados de la proposición. Tras la segunda cortina, velo, estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria, que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Interesante. Versículos 9 y 10. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. El tiempo señalado es cuando vino Cristo Jesús. Él es el que reformó todas las cosas. Miren lo que sigue diciendo ahora en Hebreos 10, 5 al 10, y no salió ahí en la primera parte. Por eso, al entrar en el mundo, y luego sí está ahí, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, para hacer tu voluntad. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Es decir, la idea es que Dios quería que entendiéramos lo que Él estaba haciendo y le dejó al pueblo de Israel un ejemplo de lo que iba a pasar. Pero eso no era exactamente lo que Dios quería. Él no buscaba sacrificios, Él no buscaba holocaustos, que después de un tiempo los ofrecieron mecánicamente. Dios lo que quería era un corazón entregado a Él, un corazón arrepentido del pecado, un corazón que quería estar lleno del Espíritu Santo. Y por eso describe el antitipo del mensaje del santuario. Este es el nuevo pacto. Lo que ahora Cristo ha hecho es la salvación en realidad. Desafortunadamente, la nación judía fracasó en ver el verdadero significado del modelo del santuario y por lo tanto pusieron su énfasis en edificios y rituales en lugar de las cosas que esto apuntaba. Y es una tristeza escuchar que lo que ellos esperan, lo que ellos ansían, es reconstruir ese santuario. ¿Para hacer qué? Para volver a los sacrificios. Cristo ya vino, pero ellos no lo aceptaron, no lo aceptan. Estaba precisamente hablando de eso. Si ustedes, ayer en el estudio bíblico, si ustedes van a YouTube y ahí ponen ¿cómo dice?
La Sierra Spanish Church, donde ven ustedes los sermones que aquí se tienen, así dices, la Sierra Spanish Church, y le ponen en YouTube. Como están ustedes viendo un programa religioso, luego le ponen después de eso programas religiosos, muchos de nuestra iglesia. Pero también va a encontrar ahí que a veces hay documentales. Yo he visto ahí documentales acerca del santuario. Uno de ellos presenta al santuario como algo que no estaba ahí donde se supone que estaba. Hay otros que dicen que sí, que ahí donde está la mezquita y donde hay una roca, dicen que esa roca es donde Abraham ofreció a su hijo, Monte Moria, y que ahí fue donde crucificaron a Cristo Jesús. Y luego uno de nuestra iglesia, investigando todo eso, y por ahí lo encuentran, él se llama Ron Wyatt, ya murió. Él dijo que encontró donde había estado puesta la cruz y que si usted sigue donde estaba la cruz, usted se va a dar cuenta que hay como un hoyo que sigue hacia abajo. Y él investigó y según él ahí abajo está el arca del pacto y él dice que la sangre cayó sobre el arca del pacto. Yo no sé si sea eso cierto. Ahí también va a encontrar otros documentales que le hablan del arca del pacto. Unos dicen que está en Etiopía, otros dicen que está en este otro lugar. Y le presenta todas las teorías. Va usted a saber dónde está, Dios sabe. Pero a través del Ellen G. White nos dice que antes del fin del mundo se va a encontrar. Y va a ser un testimonio para el mundo al encontrar ahí las tablas escritas por el dedo de Dios. ¿Se imagina el impacto? Qué lástima que en lugar de enfocarse en lo que significaba el santuario, se han enfocado en lo equivocado y así han rechazado al Mesías. Este es el punto que estaba haciendo Esteban y por el cual lo apedrearon. Cristo trató de corregirlos. Y nos dice en Juan 2, 19 al 22, ¿destruid este templo? Respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y ellos le contestaron, tardaron 46 años en construir este templo, ¿y tú vas a levantarlo en 3 días? Pero al templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. No debemos de repetir sus errores. Número 2, todo el santuario apunta a Cristo Jesús. Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Dice Juan 1:29, al siguiente día Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tenéis al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es la luz del mundo que ilumina a todo ser humano. Primera de Juan 1:9 al 12 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por él, por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo reconocieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios quiera que tú seas uno de esos, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hijos e hijas de Dios. Y Juan 8:12 dice, una vez más Jesús se dirigió a la gente y le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué más es Cristo? Cristo es el pan de vida que descendió del cielo para darnos vida eterna.
Juan 6, 32 al 51, no puse todos los versículos. Dice: ciertamente os aseguro que no fue Moisés el que os dio el pan del cielo. Hablando del maná, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es ¿quién? Mi Padre, nuestro Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Ahora hablando de él. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y él les dice: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, nunca pasará hambre, y el que en mí cree, nunca más volverá a tener sed. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Noten aquí, interesante que dice Cristo Jesús mismo. No dice, y cuando muera se va a ir derechito al cielo. No, dice que Él le va a dar vida eterna, pero que lo va a resucitar ¿cuándo? En el día final. Hay tantos lugares en la Biblia que presentan esa verdad, pero los griegos nos metieron la idea de que el alma es inmortal y bueno, estamos en problemas en otros lugares. Sigue él diciendo: yo soy el pan de vida. ¿Dónde estoy? Ahí sí. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Acá en el 49. Vuestros antepasados comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. ¿Por qué dice que no muere? Porque Cristo dijo que cuando Él vino y murió y resucitó, que cuando Él ascendió al cielo, nos llevó y nos sentó a la diestra del Padre. Y dice que ahora estamos sentados al lado de Él. Para nosotros es por la fe. Para Cristo Jesús es una realidad. Y si nosotros lo aceptamos como una realidad, entonces tú estás seguro, como dice Hebreos, tú estás seguro en Cristo Jesús. No hay por qué temer. Así es que el que come de él no muere. Ahora, también entiendan, Cristo sabe que hay dos muertes. ¿Qué está diciendo a él? ¿Que no mueres la primera muerte? No, esa todos lo mueren, con pocas excepciones. Los que estén vivos al final y los que Dios se ha llevado vivos, como Enoc y Elías. Pero la segunda muerte, si tú comes del pan de vida, no la vas a morir. Y la segunda muerte es adiós a la vida para siempre. Es morir en el lago de fuego. Es dejar de existir. Es que queden solamente cenizas. Y Dios te está diciendo, eso no va a suceder. Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y por eso practicamos la Santa Cena. Porque Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Y porque Él mismo nos dijo que esos emblemas representan el sacrificio que Él hizo. Cristo es el propiciatorio, el asiento de misericordia, por cuya redención tenemos salvación completa. Romanos 3, 24 y 25 dice: pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Recuerden que expiación, lo estudiamos en el último sermón del miércoles, es unir a dos personas, hacer de dos una, hacer de Dios y nosotros una sola cosa.
para demostrar así su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero ahora Él ha provisto una solución. Cristo también es nuestro intercesor contra las acusaciones de Satanás. Y ahí está Satanás acusando. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo también es el velo que llevó nuestros pecados en su carne. Hebreos 10:19-20 dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, para ir del otro lado del velo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Tercera parte, el santuario reveló la caída y restauración del ser humano. En Adán la humanidad pecó, fue violada y condenada a muerte. En Cristo la misma humanidad fue reconciliada con Dios, purificada de toda deshonra y justificada para vida. Romanos 5:18 dice, por tanto, así como en una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia. La verdad de la justificación por la fe. Todo esto fue revelado en el modelo del santuario que se le dio a Moisés. El santuario era donde Dios se encontraba con pecadores. Dice Éxodo 25:22, yo me reuniré allí contigo en medio de los querubines. Señor, lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré, y donde también me reuniré con los israelitas. Mi gloriosa presencia santificará este lugar. ¿Cómo me hubiera gustado haberlo visto? Hoy nos encuentra en Cristo. Segunda de Corintios 5:19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿Sabes cuál es el mensaje de la reconciliación? El ir a contarles a otros cómo a través de Cristo Jesús Dios nos ha reconciliado con Él y tenemos esperanza de vida eterna. El santuario era donde Dios se revelaba a sí mismo a los pecadores. Éxodo 29:46 dice, así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor Dios. Hoy se nos revela en Cristo Jesús. Noten cómo antes era una manera y ahora todo es en Cristo. Juan 14:7-9 dice, si realmente me conocierais, conocerías también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocéis y lo habéis visto. Pero Felipe, tanto tiempo, le dicen el nuevo, después de que dicen, bueno, muéstranos. Y le contesta Jesús, pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo entre vosotros y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El santuario era donde Dios moraba con pecadores. Éxodo 25:8 dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ellos. Y el Éxodo 29:45 y 46 dice, habitaré entre los israelitas y seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios,
que los sacó de Egipto para habitar entre ellos. Yo soy el Señor, su Dios. ¿Es Dios tu Señor? ¿Lo has aceptado como tu Dios? Hoy Él mora con nosotros en Cristo. Mateo 1:23 dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Juan 14:23, le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada con él o en él. El santuario es donde Dios le habló a pecadores. Éxodo 29:42. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Ya lo habíamos leído. Levítico 1:1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de la reunión. Ahí se reunía con ellos. Hoy Él nos habla en Cristo. Hebreos 1:2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Juan 8:43 y 47. Porque no entendéis mi modo de hablar. ¿Por qué no podéis aceptar mi palabra? El que es de Dios escucha lo que dice Dios, pero vosotros no escucháis porque no sois de Dios. ¡Wow! ¡Qué difícil! El santuario es donde Dios aceptaba a pecadores. Levítico 1:4. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, el cordero, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación, de sacrificio. Hoy Él nos acepta en Cristo, Efesios 1:6, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. El santuario es donde Dios perdonó a pecadores. En Levíticos 4:20, 26, 31 y 35 dice: se harán con este novillo lo mismo que se hace con el de la ofrenda expiatoria. Así el sacerdote hará expiación por ellos y serán perdonados. Toda la lección de esta semana fue del perdón. Toda la gracia del animal la quemarán en el altar, tal como se hace con el sacrificio de comunión. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del gobernante y su pecado le será perdonado. Luego le sacará al animal toda la grasa, tal como se la saca la grasa al sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y su pecado le será perdonado. Luego le sacará al animal toda la grasa, hablando de otro sacrificio, tal como se la saca la grasa al cordero de sacrificio de comunión, y el sacerdote lo quemará en el altar sobre la ofrenda presentada por fuego al Señor. Así el sacerdote hará expiación por esa persona y el pecado que haya cometido le será perdonado. Pero hoy Él nos perdona en Cristo. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Conclusión. Demasiado a menudo nuestro énfasis en el mensaje del santuario es nuestra propia experiencia subjetiva, mientras que su primordial propósito es apuntar a la verdad como se encuentra en Cristo Jesús, la verdad de la salvación, la verdad de lo que hizo por nosotros. Termino con esto. Por razón del mensaje del santuario, tenemos panorama total del plan de redención, de principio a fin. Por lo tanto, podemos tener absoluta seguridad del futuro. Esto, a su vez, nos da esperanza eterna. Hermanos, no debemos de avergonzarnos de las cosas que creemos, porque están bien fundamentadas en la palabra de Dios. Nosotros no hemos creído fábulas
que los hombres inventaron. No hemos aceptado ideas griegas que ellos mismos inventaron. No, nosotros queremos seguir un escrito está. Y eso nos va a mantener en el camino seguro. Porque andar por este mundo y no andar en el camino de Dios es andar en peligro, que puede resultar en perdición eterna. Que Dios nos bendiga y que nos ayude para seguirlo siempre. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por todo lo que has hecho a través de tu Hijo. Seguiremos estudiando cómo el santuario fue prefigurado en la profecía de los 2300 días que terminó en 1844 y cómo nos habla del ministerio de Cristo Jesús en el cielo por nosotros. Sabemos que en ese ministerio tú te preocupas por nosotros y por eso te pedimos por Luisito Aguilar, por Julio García, por los hermanos Fuica, por nuestro hermano Melendres, por el hermano Rubí, por el hermano Pintor, por la hermana Grillo y por la familia Mesa. Se me olvidó poner aquí al hermano Raúl Hernández. Si se me olvidan otros nombres, Señor, a veces hay personas aquí en tu pueblo y los que nos ven que están enfermos y no han dicho nada. Pero Señor, tú los conoces y hoy los levantamos ante tu trono. Señor, pon tu mano sanadora sobre ellos. Dales la fe de que no importa qué pasa, como dijo Jacob, no importa que Dios me mate, Dios no nos va a matar. En Él confiaré. De tal manera que si por alguna razón descansamos, estemos seguros de levantarnos cuando Cristo venga. Bendícenos pues, Señor, danos esa seguridad y gracias por haber escuchado y contestado nuestra oración. Por eso te lo agradecemos todo como ya recibido en el nombre precioso de ese Cordero que mandaste para que fuera nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.